tardes. En nombre de la Universidad Finisterre, su área de extensión cultural y el Observatorio de Asuntos Internacionales, le quiero dar la más cordial bienvenida a una actividad que hemos venido realizando hace algún tiempo. Se trata de los conversatorios en torno a algún tema o alguna figura. Bueno, hoy precisamente queremos analizar, junto a dos destacadísimos invitados, una de las figuras clave de la política exterior norteamericana. Me refiero a Henry Kissinger, exsecretario de Estado de los presidentes Richard Nixon y Gerald Fox, y Nobel de la Paz de 1973, quien el 27 de mayo pasado cumplió 100 años de vida. Bueno, para saludar a nuestros invitados, dejo con ustedes a Alberto Rojas, director de nuestro Observatorio de Asuntos Internacionales, periodista, columnista, académico e investigador, entre muchas de sus otras ocupaciones. Alberto, voy a activar de inmediato el micrófono para que puedas presentar a los invitados que tenemos para hoy. Muy buenas tardes, Lorena. Muchísimas gracias por la bienvenida. Efectivamente, como tú bien dices, hace pocos días Henry Kissinger cumplió 100 años, a pesar de que ya estamos centrados en el siglo XXI. Que alguien llegue a esa edad no deja de ser llamativo y sorprendente. Pero cuando hablamos de Henry Kissinger, estamos hablando de uno de los últimos protagonistas vivos de la Guerra Fría, una figura clave para entender la arquitectura de la política exterior estadounidense en ese periodo, y que sin duda ha tenido una proyección en el tiempo que perdura hasta el día de hoy. Él sigue muy vigente. La semana pasada el semanario The Economist publicó verdaderamente un dossier sobre él, en donde da cuenta de una entrevista de 2 días y 8 horas, en las cuales abordaban diferentes aspectos de su obra, de su trabajo y de su legado. Por eso nos pareció sumamente importante poder abordar este tema, no dejar pasar la oportunidad, y para ello invitamos a dos figuras que consideramos muy importantes, muy valiosas, y que sin duda nos pueden ofrecer una mirada, una aproximación importante en torno a su figura, su legado, y para conocer un poco más quién es Henry Kissinger. Me refiero a Heraldo Muñoz y Paz Zárate, a quienes voy a presentar brevemente. Heraldo Muñoz fue ministro de Relaciones Exteriores de Chile, embajador de nuestro país en Brasil, embajador también ante la Organización de Estados Americanos. Sirvió como embajador ante Naciones Unidas entre 2013 y 2010, periodo ante el cual fue presidente de la Comisión de Consolidación de la Paz. Asimismo, se desempeñó en el cargo de facilitador de las consultas sobre la reforma del Consejo de Seguridad y fue presidente del Consejo de Seguridad de la ONU el año 2004. Es doctor en estudios internacionales de la Corbett School of International Studies de la Universidad de Denver, Colorado. Posee un diploma en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Chile y una licenciatura en Ciencia Política de la Universidad de Estado de Nueva York. Además, es autor de numerosos libros, siendo La sombra del dictador su título más reciente, publicado en abril pasado por el sello Debate. Y le doy la bienvenida a Paz Zárate, abogada de la Universidad de Chile, especializada en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Premio Montenegro, la mejor egresada de su promoción, máster en la Universidad de Cambridge y doctoranda en la Universidad de Oxford. Su área de especialización es la solución de controversias internacionales, con una extensa carrera en el Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Suiza, asesorando estados, organizaciones internacionales y multinacionales. Paz ha sido también analista del think tank británico de Relaciones Internacionales Oxford Analytica, donde llevó el portafolio de Relaciones Rusia-América Latina, docente en universidades extranjeras y nacionales y en la Academia Diplomática, y abogada al inicio de su carrera de la Cancillería. Hoy, además de su trabajo de consultoría estratégica, colabora en el análisis internacional con varios medios de comunicación. Heraldo, Paz, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Un gusto poder contar con su presencia. Gracias, Alberto. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Abordemos la figura y sobre todo el rol, a veces cercano, a veces lejano, de Henry Kissinger respecto de nuestra región. Heraldo, ¿cómo podemos ver la figura de Kissinger desde esa perspectiva? Bueno, en primer lugar quiero partir con una anécdota.
hace algunos años atrás, mientras yo era embajador de Chile ante Naciones Unidas, construí una amistad significativa con Barbara Walters, la gran periodista recientemente fallecida. Nos hicimos amigos. Y ella decidió ofrecerme una cena. Y bueno, me llamó por teléfono y me dijo, mira, estoy pensando en las siguientes personas. Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas. Yo dije, es un amigo, sería un honor. La directora de la revista Newsweek, que me mencionó unos columnistas del Washington Post, del New York Times, un empresario importante, y me dice, ¿y Henry? Y yo le digo, ¿Henry who? ¿Cuál es Henry? ¿No? Henry Kissinger, me dice. ¿No? Y yo le digo, mira, Bárbara, resulta que hay una parte de la historia de Kissinger respecto a mi país que a mí no me permitiría estar en una cena social con Henry Kissinger. Otra cosa es que si yo estuviera sentado en una mesa de negociación sería distinto. Pero en una cena social a mí me sería francamente muy difícil y yo prefiero que no lo invites. Y le expliqué parte de la historia del por qué de repente uno tiene que poner una cierta línea roja respecto a algunos personajes de la historia. Pese a que uno tiene que en el mundo diplomático tener que lidiar con lo que se denomina unsavory characters, o sea, personajes complicados, no muy agradables. ¿No? Pero distinto es una situación de diplomacia y de negociación versus un evento social. Y el por qué paso a explicarlo y entro entonces derechamente en la situación respecto a nuestro país, a la parte polémica de Kissinger. El libro de Robert Dallek, que es un gran libro sobre Nixon y Kissinger, se llama Nixon and Kissinger. ¿Ah? El libro Dallek dice lo siguiente: Kissinger se convirtió en el director de orquesta de Nixon en la gestión de las operaciones de la CIA en Chile. Cierre de la cita. Y Kissinger le había expresado de manera muy arrogante a Gabriel Valdés, en el año 69, al canciller entonces Gabriel Valdés, que la historia no pasaba por los países del sur global, que Chile básicamente no importaba. Y que, de hecho, de manera muy sarcástica, le dijo que nuestro país era una daga que apunta directamente al corazón de la Antártica. Es decir, Chile no importa. Y sin embargo, Dallek lo que observa en retrospectiva resulta verdaderamente asombroso que Kissinger y Nixon hayan dedicado tanto tiempo a Chile en medio de la guerra de Vietnam, el conflicto en Medio Oriente, la apertura hacia China y las negociaciones de SALT con Moscú, entre otras cosas. Entonces, Kissinger le dijo a Nixon a fines del año 71 que Chile podía acabar siendo el mayor fracaso de su administración. Nuestra Cuba, le dijo Kissinger a Nixon. Y en las famosas entrevistas de Nixon con el conductor de televisión David Frost, Nixon confiesa que si no hubiese actuado contra el gobierno del presidente Salvador Allende, Chile y Cuba, dice, habrían conformado un sándwich rojo que al final habría hecho que toda América Latina se volviese roja. Esa es la cita de Nixon en esas conversaciones. Bueno, y la red de acciones ilegales del gobierno estadounidense, los pagos secretos, el falseamiento de información, el estímulo a acciones terroristas y el bloqueo económico invisible para desestabilizar a Allende, bueno, están ampliamente documentados y no voy a abundar en eso, es parte de la historia. ¿Eh? Pero lo que me llevó a rechazar la invitación a Kissinger en aquella cena fue algo más, porque la reunión de Kissinger con Pinochet, cuando el secretario de Estado concurre a la Asamblea General de la OEA
en Chile el año 76, cosa relativamente inusual, ¿eh? Porque los secretarios de Estado generalmente delegan en las asambleas generales de la OEA, lo que en ese momento fue un triunfo para Pinochet. Kissinger le dice a Pinochet que lo apoya como un anticomunista leal, y en las transcripciones desclasificadas del año 2000, Pinochet le agradece a Kissinger su presencia en Santiago, le dice que durante la guerra de Vietnam siempre expresó su apoyo a Estados Unidos para que pudiese vencer. Kissinger le dice que Estados Unidos se venció a sí mismo en Vietnam por las divisiones internas del país, y le expresa a Pinochet su simpatía. Le deseamos lo mejor, le dice. Y casi se disculpa y le anticipa que hablará de derechos humanos en su discurso en la Asamblea, pero no en relación a Chile, sino que para, de alguna manera, responder a las presiones que hay en el Congreso de Estados Unidos. Y dice, y cito del documento desclasificado: quiero que lo sepa, mi opinión es que usted es víctima de grupos de izquierda en todo el mundo y que su mayor pecado ha sido de poner a un gobierno que iba camino al comunismo. Cierre la cita. Pinochet se queja de la influencia en Washington de Gabriel Valdés y demócratas cristianos y Orlando Letelier. Kissinger le responde que no ha sabido de ningún demócrata cristiano en años. Y Kissinger le reitera que el gobierno, el régimen de Pinochet cuenta con todo el apoyo de Estados Unidos. Ahora, en sus memorias de 1979, Kissinger afirma que los derechos humanos fue el tema subyacente de esas conversaciones del año 76. Y en su libro de memorias, segundo tomo, Years of Renewal, escrito el año 1999, Kissinger vuelve sobre el tema y dedica toda una sección a la visita, yendo incluso más allá de las valoraciones menos equilibradas sobre el presidente Allende. Kissinger afirma que el presidente Allende se caracterizaba por, cito, la incompetencia, la corrupción y la violación de los derechos humanos, representando un peligro para el continente americano. Eso es lo que dice en ese volumen, y absurdamente incluso afirma que, y cito, cuando Allende asumió el poder el 3 de noviembre del año 70, finalizaron los programas encubiertos que pretendían impedir su investidura. Cierre la cita. Obvio. ¿Cómo iban a continuar esos planes de desestabilización para impedir la inauguración de Allende cuando ya eso había ocurrido? Y agrega en este tomo de memorias que la violación de los derechos humanos bajo Pinochet cesó el año 77 con la disolución de la DINA. No hay una palabra sobre el asesinato de Letelier en las calles de Washington que ocurrió después de esa conversación en nuestro país. Entonces, ¿por qué la obsesión por Chile? La principal preocupación, a mi juicio, no era Chile, propiamente tal, sino que el efecto de demostración de un gobierno socialista elegido democráticamente cuya experiencia pudiese extenderse a la región. Pero más importante, Kissinger temía que la experiencia de Chile pudiese extenderse a Francia y Italia, miembros de la OTAN, donde no era impensable que una coalición de socialistas y comunistas pudiese ganar elecciones presidenciales en el caso de Francia. Es decir, el equilibrio de poder en plena Guerra Fría estaba en juego, podía estar. Y esto me lleva al Kissinger intelectual, que merece ser respetado y admirado, de hecho. Y a su obra máxima, a mi juicio, Un mundo restaurado, su tesis doctoral transformada en un libro clave de la realpolitik. Para Kissinger, el Metternich y Castlereagh, los dos personajes de la época, lograron un sistema de balance de poder en el Congreso de Viena, luego de la caída de Napoleón, que duró 100 años, hasta la Primera Guerra Mundial. Y ese equilibrio fue clave para la paz.
mediante acuerdos y alianzas a fin de evitar el dominio preponderante de alguna de las potencias monárquicas de la época. En Europa, el mundo era Europa en la época, ¿no? El marco común tenía que contar con legitimidad y así podía ser estable, ¿no? Hasta el día de hoy, Kissinger sigue pensando en el siglo XIX y en el sistema de equilibrio multilateral surgido del Congreso de Viena, ¿no? En la segunda posguerra, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, la expansión de las armas nucleares le demostraron a Kissinger que los gobiernos debían aprender mucho más para conseguir un orden internacional estable de los arreglos impulsados por Metternich y por Castleberg a partir del Congreso de Viena, ¿no? Y de hecho, esos dos individuos pasan de alguna manera a insinuar una de las tesis de Kissinger, que los individuos tienen una gran importancia en la política exterior. Las personas cuentan. El realismo de Kissinger lo llevó a priorizar los principios para un orden internacional en vez de la paz. O sea, la estabilidad, según Kissinger, no surge de la búsqueda de la paz, sino que de un equilibrio o balance de fuerzas dotado de legitimidad. Y este es un concepto clave, la legitimidad, para Kissinger. Y él advierte que la legitimidad no puede ser confundida con justicia, ¿no? Y de hecho, lo cito, se trata de un acuerdo internacional sobre la naturaleza de arreglos factibles, objetivos permisibles y métodos de política exterior. Implica la aceptación de un marco de orden internacional por todas las potencias principales, al menos en el sentido de que ningún Estado está tan insatisfecho como Alemania después del Tratado de Versalles, que llegue a expresar esa insatisfacción en una política exterior revolucionaria. Esta es la clave de Kissinger. Para Kissinger el desafío es cómo lidiar con una potencia revolucionaria que no acepta el orden establecido y que está dispuesto eventualmente hasta ir a la guerra para cambiar ese orden que no acepta como legítimo, como era la Unión Soviética de la Guerra Fría. ¿Y cómo conseguir entonces un orden legítimo de equilibrio de poder, ¿no? Y por eso impulsó los acuerdos de limitación de armas nucleares estratégicas, la SALT, ¿no? y el de la eliminación de misiles antibalísticos, la ABM, ¿no? Y en este contexto, la apertura a China, el año 72, porque lo que buscaba era incorporar a China a un eventual acuerdo de equilibrio de poder, donde no solamente fuese esta situación donde Estados Unidos se enfrenta a Rusia. Incorpora a China entonces a esta búsqueda de un esquema de equilibrio de poder a cambio de reconocer la existencia de una sola China. Y China pasa a ser un actor absolutamente clave. A propósito, después vi varias veces a Kissinger, nunca hablé con él, en la embajada china de Nueva York, porque siempre iba a las recepciones, ¿no? Entonces, la diplomacia para Kissinger no puede estar divorciada de las realidades del poder y el uso de la fuerza, ¿no? Pero sí debe estar divorciada, dice él, del moralismo, del idealismo y de la intervención en los asuntos internos de otras naciones, al menos de las potencias. No hablemos de países como el nuestro. Claro, la diplomacia, él dice, no funciona si es que hay un lobo en la puerta. Entonces, dialogar y combatir son dos caras de una misma moneda, y yo creo que refleja entonces eso la conducta de Kissinger en Vietnam, y especialmente la extensión de esa guerra a Camboya. Entonces, desprovisto de moralismo, para Kissinger entonces Chile significaba una amenaza mayor a un equilibrio de poder que podía desestabilizarse si la experiencia del gobierno de Allende se expandía a Italia y Francia. Y de allí su obsesión con nuestro país en la época. Hoy la preocupación, y con esto termino, la preocupación de Kissinger es China. Cómo evitar el conflicto con Estados Unidos en un momento en que cualquier interrupción del equilibrio puede tener consecuencias catastróficas. Estados Unidos
él ha advertido, no puede pretender un cambio de régimen en China. Porque ahí hay que pensar en el siglo XIX, de nuevo, donde el orden internacional está basado en el respeto a las soberanías de las otras potencias. Y por eso advierte, mire, no hay que pretender un cambio de régimen, hay que entenderse con Xi Jinping y nada más peligroso que intentar algo distinto. Y termino diciendo que la última preocupación, la más reciente de Kissinger, es la inteligencia artificial. Y cómo él dice cómo las máquinas pudieran provocar destrucción humana y no solo de carácter nuclear. Y él dice pragmáticamente, como siempre, como la inteligencia artificial no puede ser abolida, China y Estados Unidos tienen que manejarla como disuasión, pero al mismo tiempo controlarla y limitarla. Y termina con cierto escepticismo, digamos, en las últimas entrevistas, diciendo, bueno, si hasta los creadores de la inteligencia artificial no saben hacia dónde va, difícilmente hay una solución clara. Pero lo que sí está claro es que en el conflicto entre China y Estados Unidos, el insumo de la inteligencia artificial puede significar una situación eventualmente catastrófica. Así que con eso termino mi intervención un poco larga, Alberto. Gracias. Heraldo, gracias a usted por su visión panorámica de Henry Kissinger. Sabemos que es una figura que está marcada por luces y sombras, que tiene posiciones distintas, dependiendo de quién lo observe. Y claro, la revisión que usted hace acerca de la contención de la Unión Soviética, la búsqueda de un vínculo con China, esta idea de la mesa de tres patas, ¿verdad? Estados Unidos, China y la Unión Soviética, y posteriormente o simultáneamente el gran tema de la guerra de Vietnam y la intervención estadounidense en América Latina en un contexto de Guerra Fría. No quisiera demorar la presentación de Pasárate, prefiero al término plantear algunas preguntas y posteriormente también ir cerrando la sesión con preguntas de quienes nos acompañan hoy día. Heraldo, muchas gracias. Paz, adelante, por favor. Gracias, Alberto. Bueno, es un gran honor compartir acá, gracias a la invitación de la Universidad Finisterrae, junto a Heraldo, junto a Alberto, para conversar en este grupo grande, que ya somos más de 200 personas, del personaje más influyente de la diplomacia mundial del último siglo. Mi contribución a esta conversación va a estar enraizada en el derecho internacional. Yo me formé en la historia y teoría de esta disciplina, y a eso dediqué muchos años de mi tiempo en el Reino Unido como estudiante y luego como docente. Y dado que a nivel internacional no tenemos un supraestado, la observación de la política es esencial. Tengo que hacer un pequeño resumen. Se trata de una persona nacida en entreguerra, que ha vivido una vida inusualmente larga, y por eso estamos conversando acá sobre él, porque ha vivido una vida muy larga en la cual ha ejercido influencia por la mayor parte del siglo pasado. Él nació en Alemania, en Nuremberg, como Heinz Kissinger, refugiado en Estados Unidos poco antes del Kristallnacht, y como académico su influencia es incluso mayor que como diplomático, porque él fue solamente secretario de Estado por 8 años. ¿Cómo se explica que la prensa mundial se vuelque a preguntarle qué piensa del futuro a una persona que ejerció formalmente el poder por un tiempo corto? Y eso es porque el poder de Kissinger no es solamente el tiempo que trabajó en la Casa Blanca o como asesor en materia de defensa, sino además está en la teoría de las relaciones internacionales, como dijo bien Heraldo, como el realista por excelencia, formado como parte de una élite anticomunista durante la Guerra Fría, y con una extensa obra que también a la cual Heraldo ya se refirió. Tengo también que decir que estar de acuerdo con alguna parte del trabajo o la obra de Kissinger, sobre todo en su parte teórica, no significa estar de acuerdo en todo. Y esto es importante, porque hay que separar la teoría de la práctica, y dentro de la teoría obviamente es casi imposible no estar de acuerdo en algo, porque ha escrito mucho sobre variados temas y en algunas cosas de forma muy, muy precisa y muy lúcida. Y es verdad que en su gestión hubo algunas cosas buenas. Entonces, yo separaría la parte teórica, no vamos a ir mucho sobre eso,
de su trabajo como gestor, como practitioner. Y como dijo Heraldo también, esta gestión ha sido premiada por su país y también internacionalmente, y estos premios son controvertidos. Él recibió una medalla presidencial de la libertad del año 77, donde el presidente Ford dice que manejó el poder de Estados Unidos al servicio de la paz, con sabiduría y con compasión. Y luego el Nobel de la Paz, en un reconocimiento que resultó prematuro por su labor en las negociaciones que se hicieron en París respecto a la guerra de Vietnam. Kissinger sabía que esto era muy controvertido, de hecho intentó devolver ese premio, pero no lo consiguió. Entonces, ¿cómo se entiende un diplomático que en su momento recibió premios para la paz? Con los documentos desclasificados a los cuales también se refería Heraldo, que evidencian la mano de Kissinger en muchas intervenciones militares. Y esto es porque en ese momento, en la década de los 70, la diplomacia era inseparable del uso de la fuerza. Por lo tanto, ¿qué es la paz? ¿O qué era la paz en los años 70, 60 y 70? Para su país, para Estados Unidos. La paz en ese momento, y este se considera el logro principal de Kissinger, después vamos a hablar de las sombras, pero digamos, estas serían las supuestas luces, es mantener la Guerra Fría como tal, fría, es decir, evitar la guerra nuclear, alcanzar una distensión con la Unión Soviética a través de acuerdos para la reducción del armamento nuclear. Hay una diferencia entre antes de Kissinger y después de Kissinger respecto a cómo se alcanza esa estabilidad. Kissinger era partidario del control de armas, y eso atraviesa su trabajo. Entonces, Kissinger hoy, a los 100 años, realza que hoy no tenemos casi una valoración de esta época. No hay una discusión activa a nivel internacional sobre lo que podría suceder si las armas nucleares realmente se usaran. Quizá a raíz de la guerra en Ucrania tenemos un poquito de conciencia de lo que eso significaría, porque se trata de una categoría de armas que en 70 años no se han utilizado. Existen, pero no se han utilizado. Y entonces, en esa época, el miedo a la autodestrucción de la humanidad era muy real. Y evitar la guerra nuclear, que es un trabajo de 75 años, que empujado fuertemente por Kissinger, sí es un logro importante, aunque nunca fue explícitamente negociado, sí era el objetivo central de la diplomacia y no solo de la diplomacia estadounidense. Entonces, podemos decir que este ha sido un éxito, sí, y podemos atribuírselo a Kissinger en parte también, pero en el sentido de que el mundo se vuelva unipolar bajo la égida de una superpotencia, eso no resultó así, que quizás sí era algo que estaba detrás del trabajo de Kissinger y también de otros teóricos anteriores a Kissinger. Es decir, la teoría de la contención, que a la cual nos vamos a referir un poquito más adelante. Esta lucha global, donde hay un polo donde está el comunismo y en otro está el mundo libre, y Estados Unidos es el líder del mundo libre. Una teoría que, por supuesto, ya en su momento generó muchas críticas. Entonces, si Estados Unidos accionaba, esa es la concepción que se tenía, para reforzar a los países amenazados por el comunismo o por la Unión Soviética, impidiendo la expansión de la Unión Soviética, entonces protegía su propia libertad. Esa era la concepción de ese momento. El segundo, era también mencionado por Heraldo, es el acercamiento con China, manifestado en un contacto entre Nixon y Mao, donde Estados Unidos, y podemos decir también incluso Occidente, intenta llevar a China al sistema internacional, esperando que se vuelva un actor respetuoso al sistema internacional y con la esperanza quizá un poco más difusa de que China se acercara a la democracia, que el comercio traería la democracia. Y China, por su parte, acepta este acercamiento como una estrategia ante un posible aislamiento y también como una forma de buscar el progreso económico. Éxito o fracaso. Podemos decir que al menos temporalmente o hasta en cierto respecto esto sí fue un éxito, porque de hecho brevemente existió un mundo unipolar, los largos años 90, unos 20 años. Pero también depende de donde uno fije el fin de la historia, entre comillas. China no se ha vuelto una democracia. China no es un país que respete los derechos humanos. Y hoy se yergue y se promociona a sí misma como un modelo de modernidad alternativo a Occidente, donde muchos países dependen, y podríamos decir, dependemos
también en gran medida nuestro comercio de China. El tercer mérito que Kissinger y muchos otros le atribuyen, y Kissinger se atribuye a sí mismo, son los acuerdos de Camp David en la guerra que existió entre Egipto e Israel. Y que eso terminó con un acuerdo de paz, donde se estableció este régimen doble, Israel y los territorios ocupados, que se supone que es un paso en el proceso para llegar a tener 2 estados. Éxito o fracaso, bueno, la tensión entre Egipto y Israel efectivamente se encerró en ese acuerdo, pero la tensión entre Israel y Palestina continúa y está bastante, en el momento de hoy, bastante exacerbada. Entonces, si estos son los éxitos relativos, no totales, de Kissinger en su gestión, y más allá también, fruto de su influencia, ¿cuál es el costo de ese éxito? ¿Cuál es el mal menor? Bueno, en ese momento Kissinger consideraba que el socialismo en el tercer mundo o en el sur global era capaz de perturbar el equilibrio que él buscaba entre su país y la Unión Soviética. Y esa es la explicación para la intervención en asuntos internos fraguada en ese momento. Por supuesto que hay intervención en asuntos internos anterior a la época de Kissinger y hay intervención en asuntos internos en países del sur global después de Kissinger. Ahora, la intervención a la cual se refirió Heraldo, está el caso de Chile, pero también y Camboya, que también lo mencionó, y hay otros como Timor Oriental, Pakistán, Indonesia, Angola, Grecia y también Argentina, incluso Perú, incluso Bolivia. Ahora, hay que decir que estas intervenciones tuvieron un otro lado de la moneda, que a su vez gatillaron, y sobre todo en nuestra región, la mecha de un movimiento global en favor de los derechos humanos, de la conceptualización y el desarrollo de los conceptos que están en el área de los derechos humanos. Y por eso también es que se atribuye a Kissinger personalmente las violaciones a los derechos humanos cometidas en estas dictaduras que recibieron el apoyo de su país. Ahora, ¿cómo Kissinger se ve a sí mismo? Esto lo saqué de una entrevista que él dio a la revista The Spectator el año pasado. Y lo cito literalmente. Creo que Estados Unidos, con todas sus fallas, es indispensable para la estabilidad del mundo. Creo que Estados Unidos ha sido una fuerza para el bien en el mundo. Es en esa creencia donde he hecho mi esfuerzo consciente. Mis esfuerzos se han concentrado en aprender sobre nociones de diplomacia e historia, unidas al profundo agradecimiento al país que acogió a mi familia, su familia refugiada. Ahora, otra cosa que es realmente peculiar es que lo mencionamos al principio, ¿por qué Kissinger es tan importante? ¿O nos parece tan importante? ¿Por qué todos los medios líderes del mundo lo han entrevistado con motivo de su cumpleaños? ¿Es realmente peculiar Henry Kissinger? Y mi opinión personal, que algunas personas podrán compartir o no, es que si nos remontamos en la historia, para la mayor parte de la humanidad, siempre ha habido un imperio, un modo típico de gobierno, en algunas regiones del mundo al mismo tiempo, incluso más de uno. Y todos los imperios, grandes y pequeños, tienen al menos un Kissinger, o quizá varios. Incluso podríamos, estirando el concepto, decir que todos los gobiernos tienen un Kissinger. Siempre hay alguien que va a anteponer el interés de su imperio y de su gobierno por sobre otras consideraciones, ciertamente las consideraciones morales. Es decir, que el fin justifica los medios, y esta es otra forma de llamar, más antigua quizá, la realpolitik, o lo que también se llama la razón de Estado, la raison d'État. Kissinger dice literalmente que un país que exige la perfección moral en su política exterior no logra perfección ni logra seguridad. También dice que el Estado es una organización frágil y que el estadista, y con eso se refiere a sí mismo, no tiene el derecho moral de arriesgar la supervivencia del Estado con la restricción ética. Esto es realmente muy impactante. ¿Y por qué cito estas frases? Porque en realidad Kissinger tiene, digamos, abuelos o antecesores muy claros. Quizá ahora no, en
en la opinión pública no se recuerdan tanto sus nombres. Para cualquier estudioso de la historia, ahí están Maquiavelo, Richelieu, Palmerston, von Clausewitz. Entonces, si bien Kissinger es hijo de su tiempo, en esta separación de la diplomacia y lo que él llama la moralidad o los valores, que en realidad para hoy nosotros los vemos como los derechos humanos, o los valores esenciales que también consagra el derecho internacional moderno, esa separación ha existido antes. Entonces, por ejemplo, von Clausewitz, que inspiró la política, la unificación de la conducción militar de las dos guerras mundiales, decía: la guerra moderna es un acto político y el propósito es abatir al enemigo. Palmerston, del Reino Unido, que empujaba el establecimiento de gobiernos liberales en Europa continental, muy controvertido, por supuesto, decía, bueno, nosotros no tenemos aliados eternos, ni tampoco enemigos eternos. Nuestros intereses son eternos. Nuestra obligación es vigilar esos intereses. Richelieu, que buscaba la expansión de Francia en ultramar, y contrarrestar el poder de los Austrias, los Habsburgo, en España y en Europa continental, en el Sacro Imperio Romano Germánico, era un cardenal católico, pero no tenía problemas para aliarse con los protestantes. Y él decía, para vencer a un rival, cualquier artimaña está permitida, todo vale contra los enemigos. Y aún más antiguo, Maquiavelo, el creador del concepto de la razón de Estado, decía lo siguiente: en las deliberaciones en que está en juego la salvación de la patria, no se debe guardar ninguna consideración a lo justo o lo injusto, lo piadoso o lo cruel, lo laudable o lo vergonzoso. Se ha de seguir el camino que salve a la patria y mantenga su libertad, dejando de lado otras cosas. Entonces, creo, con cierto fundamento, que siempre ha existido un Kissinger. Y frente a estos Kissinger de la historia, siempre ha habido quienes van a abogar y han abogado por estándares menos cínicos y estándares provistos de ciertos valores. Y esos han sido juristas, filósofos y diplomáticos que también han contribuido a hacer el sistema internacional lo que tenemos hoy. Y aquí tenemos a Vittoria, Suárez, Las Casas, Grocio, y en nuestra época algunas personas como Raoul Wallenberg o Hannah Arendt o Peter Sloterdijk. De hecho, Hannah Arendt, alguien que también vale la pena ser citada, decía que el problema cuando elegimos el mal menor es que aquellos que escogen el mal menor se olvidan rápido que escogieron el mal. Entonces, en los hechos, todos los países, grandes, medianos y pequeños, persiguen su interés propio. Y sobre la base de esto es que construimos el sistema internacional que conocemos hoy. Un sistema donde la imperfección, que es una forma de llamar la pobreza, la injusticia, no vienen ni siquiera en nuestro sistema moderno de Kissinger, vienen de mucho más atrás. Por eso creo que es importante hacer esta pequeña visita a la historia para considerar los acontecimientos de nuestro siglo como lo que son. No son tan particulares. La particularidad de nuestro siglo ha sido la letalidad de nuestro armamento, y ahí está el esfuerzo por impedir la tercera guerra, la guerra nuclear que no hemos tenido hasta ahora. Y en ese sentido, el esfuerzo de Kissinger y el esfuerzo de todos aquellos que han construido el sistema internacional que hoy conocemos ha rendido frutos. Cuando escuchamos en redes sociales o en cualquier conversación dónde están Naciones Unidas, para qué sirven, sobre todo de sectores nacionalistas, para qué sirve las Naciones Unidas, un gasto de dinero, no encuentran la utilidad. Si no existieran las Naciones Unidas, habría que inventarlas. Si no existiera el sistema que tenemos hoy, habría que inventarlo, porque no hay alternativa a las Naciones Unidas. Y ese sistema, y hay que decirlo, se ha mantenido porque hubo una guerra que se mantuvo fría. Esas son las luces de Kissinger y las personas que trabajan como Kissinger en tantos países. Nos centramos en Kissinger quizá porque él mismo ha buscado esa figuración, también con su propia vanidad y con los medios que han capturado su atención de estadista, por centenario, una referencia académica indispensable. Yo personalmente si hago abstracción de las intervenciones y su rol que está acreditado, yo no creo que Kissinger sea una figura tan central en la historia.
porque creo que han habido muchos Kissingers y todos ellos tienen luces y sombras. También creo, y con esto voy cerrando, que el pensamiento de Henry Kissinger ha evolucionado, es decir, que el Kissinger de hoy no es el mismo Kissinger de antes. Creo que incluso de una manera más subrepticia o sutil, él se está alejando de algunas ideas iniciales y de la teoría de la contención, quizá autoevaluando su propio trabajo. Esto dijo Henry Kissinger al Economist y al Financial Times este mes. Dijo lo siguiente: estamos en un mundo nuevo, sin rumbo garantizado, y no podemos rehacer el mundo sobre nuestra base doméstica, a menos que estemos preparados para hacer del cambio de régimen el objetivo principal de nuestra política. Lo intentamos, el cambio de régimen, en Sudán. Miren ahora a Sudán. Lo intentamos en Vietnam, en Irak. Nuestra percepción se basa en la experiencia occidental, pero debemos evitar generar la hostilidad con nuestras propias actitudes. Por supuesto, yo, habiendo vivido en un sistema totalitario, prefiero la democracia. Pero lo que sí se puede hacer es evaluar riesgos y conseguir un nivel de seguridad correcta. A mí me parece esto mucho más humilde que el Kissinger del pasado. Y en algún momento creo también que su libro El liderazgo, el más reciente, junto con el libro sobre inteligencia artificial, también de algún modo explica una revisión de sus propias ideas. Porque esas figuras históricas, Thatcher, Adenauer, De Gaulle, Nixon, Sadat y Lee Kuan Yew, en esas figuras históricas, en realidad, lo que ellas intentaron hacer al resolver problemas sustanciales fue inspirar mediante valores. Y destaca Kissinger en su libro la adherencia a valores, los mismos valores que en realidad a Kissinger en su momento, como gestor, le significaban un problema. Sin valores, y eso lo dice Kissinger hoy, no hay futuro para la democracia. Los grandes líderes tienen que entender su sociedad, creer en ella, ahí están los valores nuevamente, señalar caminos futuros, porque sin valores estamos a merced de los demagogos y también de los tecnócratas, y que logran una influencia desproporcionada. Por lo tanto, la diplomacia por la cual Kissinger ha abogado como un arte, es el cultivo de un mundo basado en reglas. Y esas reglas, quizás en esta estructura descentralizada, sin un superestado, que es lo que les mencionaba al principio, que es el sistema internacional, puede aspirar, sin tener un gran gobierno mundial, quizá algo modesto, que no es el gobierno universal que quisiéramos que llevara al bien común. No es la buena gobernanza, pero al menos que no llegáramos a catástrofe. Pero esa diplomacia es el cultivo de las reglas, y esas reglas tienen que tener ciertos valores comunes. Entonces, por eso creo que al final del camino, de este camino centenario de Kissinger, él está haciendo una revisión de sus propias teorías. Y ahí tenemos, bueno, la visión que ha expresado, a pesar de seguir siendo un pragmático y un realista, creo que está más sopesada, y que el Kissinger de hoy no es el Kissinger de antes. Y quizá eso es muy bueno para el mundo. Con eso termino. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Paz. Sin duda que nos has ofrecido una visión muy enriquecedora de la figura de Kissinger, que se complementa con la que nos ha ofrecido Heraldo. Quisiera dejar planteado un par de preguntas solamente antes de recoger algunas de las consultas de quienes nos acompañan esta tarde. Cuando vemos la figura de Kissinger y vemos, en tu caso, una evolución, Heraldo ha señalado su rol en el contexto de la Guerra Fría. ¿Cuán vigente creen ustedes que sus planteamientos o sus miradas están al día de hoy? Y si acaso hay alguien que las esté recogiendo de manera real o las esté adaptando a la mirada del mundo actual, que tal como él lo plantea, está bastante convulsionado. Mira, yo creo, Alberto, que sus ideas están vigentes, porque el realismo en la política exterior está vigente. Claro. Cuando uno es canciller, tiene que pensar primero y antes que nada en los intereses nacionales. Y eso es lo que tiene que ordenar la política exterior de un país. Y cuando yo fui canciller, por lo menos, yo estoy seguro que mis colegas o ex colegas
también han pensado en el mismo sentido. Lo primero entonces es ver el mundo real como es y cuáles son los objetivos fundamentales para este caso, el caso de Chile, ¿no? Y cómo conseguirlos. Y hay elementos valóricos, sin duda, y principios que son fundamentales, pero siempre pensando en cómo se articulan esos intereses en el mundo real, no en el mundo ideal, no desde la perspectiva moral de lo que uno desearía, sino que del mundo tal cual es, ¿no? Con la posibilidad modesta de eventualmente ir transformando ese escenario mundial en la medida del alcance de las posibilidades de poder de cada país. Entonces creo que esa perspectiva está muy vigente, pero lo de Kissinger no se limita solamente a la realpolitik, es más que eso, ¿no? Es una concepción de legitimidad de un orden aceptable para todas las potencias principales, ¿no? De modo que no estén tan disconformes como para ir al conflicto para cambiarlo. Y eso en un mundo desde hace mucho tiempo nuclear y ahora de inteligencia artificial, se hace aún más indispensable. Entonces, yo creo que está vigente ese pensamiento. Es más sofisticado que simplemente decir realpolitik, es más que eso. Ahora, el mundo cambió, hay una opinión pública global, en la era digital las conversaciones son distintas a las conversaciones dominadas por los estados, que eran los actores fundamentales de la época en que Kissinger fue actor principal. Y hoy día entonces las fuerzas en juego en la escena internacional son múltiples. La sociedad civil es tan significativa hoy día como son los estados, ¿no? Entonces, creo que el mundo cambió como para alguna manera condicionar ese pensamiento. Ahora, él ha sabido adaptarse, a adaptar ese pensamiento, ¿no? Y mantenerse vigente. ¿Por qué? Porque todos los presidentes de Estados Unidos han recurrido a él. De hecho, él mencionó de pasada la vanidad. Bueno, la vanidad de él y un cierto rencor hacia Trump fue que Trump no lo consultara, ¿no? Y que además hiciera cosas con las cuales estaba en total desacuerdo, como por ejemplo una guerra comercial con China, ¿no? Y alguna distancia también tenía con Obama, porque encontraba que Obama era un idealista, ¿no? Y que además parte de su política exterior era reconocer los errores de Estados Unidos y comunicarlos como una parte del entendimiento con otras potencias, y él creía que ese era un camino errado. Pero con todo, la cantidad de jefes de Estado que lo consultan, no solo norteamericanos, yo creo que demuestran la vigencia y la cantidad de entrevistas que ha originado sus 100 años, es indiscutiblemente un actor fundamental, clave del siglo XX. Eso en términos teóricos y prácticos de la política internacional. Muchas gracias. Paz, ¿qué opinión tienes al respecto? Un comentario pequeño. Es evidente que las ideas de Kissinger continúan porque no son de Kissinger. Y continuarán. Vienen de antes y seguirán después. Y es como dice Heraldo, es el eterno debate de los que estudiamos y contribuimos al desarrollo de las relaciones internacionales, la diplomacia o el derecho internacional, nuestra dicotomía entre el mundo como es y el mundo como quisiéramos que fuera. Y es muy difícil, y por eso, por ejemplo, hay que entender a nuestro canciller Van Claveren, por ejemplo, que sea tan difícil abordar el tema de China, considerando nuestra dependencia, que es algo que a lo mejor el país debiera analizar, porque no, en ningún caso es bueno tener una dependencia comercial tan grande de ningún otro país, en ningún escenario.
Más aún si el escenario al cual nos estamos acercando es un escenario que parece ser de guerra China-Occidente. Entonces, por eso yo creo que hay que mirar esto con esta perspectiva histórica y comparada, porque yo creo que no hay que atribuir demasiada importancia particular al señor Kissinger, que es un ejemplo de un tipo de pensamiento en política internacional y que tiene muchos ejemplares a lo largo de la historia. Ahora, los realistas, ellos mismos piensan que las guerras que ellos empujan son menos destructivas que las guerras de los idealistas, que ellos dicen los idealistas creen luchar por la paz universal y en eso pierden el control de la situación. Entonces, esta dicotomía entre los halcones y las palomas, entre los que luchan por el mundo mejor y aquellos que se limitan solamente a que ven el derecho y la diplomacia internacional como una mera herramienta para servir a cualquiera, eso es parte de la historia universal. Por lo tanto, viene de antes y seguirá. Muchísimas gracias. Sé que ambos tienen compromisos, el tiempo se nos acaba, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad, además de agradecerles por su participación, que Lorena recoja algunas de las preguntas que se han ido formulando a lo largo de este conversatorio y que sin duda abarcan desde la relación China-Estados Unidos, la invasión rusa a Ucrania, la inteligencia artificial, etc. Lorena, ¿podríamos plantear algunas de ellas, por voy a favor? tratar de realizar una síntesis, de agrupar algunas preguntas y desde luego el tema de la invasión rusa a Ucrania y la reciente entrevista que dio Henry Kissinger al respecto, sobre todo con sus dichos sobre su cambio de postura sobre el ingreso de Ucrania a la OTAN, concitan interés. Dice hijo, bueno, José y otros, ¿cómo vería Kissinger la invasión de Rusia a Ucrania entre las posturas que tuvo antes sobre el ingreso de Ucrania a la OTAN y hoy día lo que se deja traslucir este cambio de opinión en las entrevistas dadas recientemente? ¿Dónde creen que está ustedes la posición de Kissinger, su opinión frente a lo que ha sido la guerra en Ucrania? Bueno, ha habido un cambio de Kissinger en este tema. Él fue crítico de la postura de Estados Unidos al empujar las fronteras de la OTAN hacia Rusia y de alguna manera atribuía un contexto de responsabilidad a la política de Estados Unidos en haber generado la reacción de Rusia de invadir Ucrania, criticando, por cierto, la invasión. Esa postura ha cambiado y ahora él es mucho más crítico de Rusia y lo fundamental son dos cosas. Primero, piensa que a diferencia del pasado, cuando se vislumbraba la posibilidad de que Ucrania ingresara a la OTAN, y eso lo veía críticamente, hoy día él es partidario de que Ucrania entre a la OTAN. ¿Por qué? Porque piensa que si entra a la OTAN, el resto de los socios pueden condicionar a Ucrania, porque resulta que Ucrania ahora, con la ayuda militar que ha recibido de los países europeos y de Estados Unidos, se ha transformado en la principal potencia militar del centro de Europa. Y la única manera entonces de controlar a esta nueva potencia militar que ha surgido es estando en la OTAN. A diferencia de lo que piensan algunos países europeos, que piensan que una posibilidad de negociación del fin de la guerra sea que no entre a la OTAN y más bien entregarle ayuda militar. Bueno, Nixon, quiero decir, Kissinger piensa lo contrario. Piensa que es mejor tener a Ucrania en la OTAN de manera de restringir, controlar esta nueva potencia militar que ha surgido producto de la ayuda de Occidente. Y lo otro importante es que cree que hay un papel importante para China.
piensa que China tiene un papel significativo porque hay diferencias, pese a que tanto China como Rusia comparten esta idea de un nuevo orden internacional más proclive a los intereses de ellos y no solamente a Estados Unidos. Piensa que hay diferencias y que China puede jugar un papel significativo en un acuerdo de paz. Y él cree que hay que estimular esas conversaciones que ya ha tenido Xi Jinping, incluso con el propio Zelensky, y que ha tenido antes con su propuesta de 12 puntos con Putin. Entonces, esa es la postura hoy día de Kissinger, una postura distinta, menos crítica de lo que había sido, porque él ha dicho, bueno, las circunstancias cambiaron. Y ese parte del realismo, digamos, kissingeriano, o el realismo en general. Paz, al respecto, ¿tú crees que este cambio en la postura de Kissinger tal vez también tiene que ver con lo que hablabas anteriormente, de esta transformación en Kissinger, o tal vez en búsqueda de un legado que atenúe las sombras que tuvo su gestión o algunos de sus dichos? Sí, yo creo que incluso lo insinué un poquito en mi presentación. Creo que tanto su visión respecto de Ucrania como otros elementos que, como ya dije, mencionan que, o sea, dan luces de que él está reevaluando críticamente o poniendo su propio trabajo a contraluz para que produzca un poquito una sombra diferente. Y enriqueciendo quizá también su pensamiento a posteriori, que yo creo que cuando la persona que cumple 100 años y el juicio de la historia va a ser fuerte, esas cosas son humanamente entendibles. Ahora, quiero decir algo que debía haberlo dicho antes y no lo dije. Más importante que quien maneja la política exterior, que por un tiempo fue Kissinger y que ya siguió influyendo, más importante que las personas son en los siglos históricos lo que hacen los países. Entonces, si esas intervenciones han ido más tarde acompañadas por gestos de reparación, de empujar la verdad, la justicia. Y en ese sentido, por ejemplo, en el caso de Chile, ¿qué hace la diplomacia estadounidense? En los años 80 se activa un tratado, el tratado Brian Suárez Mujica, que se crea una comisión, por ejemplo, para establecer la reparación en el caso Letelier. Entonces, y eso ya no es Kissinger, pero sí es el Estado, sí es el país. Y a partir de eso hay un reencuentro a partir del trabajo de juristas y diplomáticos de ambos países en la comisión Brian Suárez Mujica. Entonces, creo que una cosa que Kissinger ahora, hacia el final de su vida, intenta subrayar es el valor de la diplomacia y el valor del diálogo. Y eso, por ejemplo, en el caso de Ucrania, él lo está empujando, aunque Ucrania no está de acuerdo, porque lo que está empujando en el fondo es que Rusia pierda la guerra, pero solo parcialmente y se quede con Crimea, y obviamente Ucrania no está de acuerdo con eso. O sea, un volver al status quo anterior a la invasión de hace un año, un poquito más de un año. Y en el caso de China, él también empuja el diálogo entre China y Estados Unidos, diciendo aún es posible que nos alejemos de donde estamos ahora, que es una situación cercana a la confrontación, muy delicada además, porque está Taiwán y Taiwán significa que hay principios en juego. Y si hubiera una guerra como en Ucrania, pero respecto de Taiwán, se destruirá Taiwán, se afecta toda la economía mundial y China mismo retrasa su progreso. Entonces, Kissinger ahora está empujando esto, es el decir, China no aspira a la dominación mundial, no tiene el sentido hitleriano de la dominación o de ser una superpotencia en el sentido tradicional, no es parte de su filosofía, no es parte de su historia, bueno, ahí fundamenta en su conocimiento de la cultura china. A ellos les interesa la armonía del universo que se alteraría
digamos, si ellos pensaran como los occidentales, ellos lo que piden para sí mismos es respeto, y por eso, si hay un respeto a la cultura china, esto es lo que dice Kissinger, aún es posible el diálogo y aún es posible que la diplomacia se haga cargo del desafío de acercar los intereses de Occidente y China. Entonces, por eso creo que se completa como el ciclo este de revisionista, y vemos un poquito esto tanto respecto de Ucrania como respecto de China. Gracias, Paz. Bueno, otra de las preguntas tiene relación con lo que ambos en fondo relataron sobre los desafíos actuales y de entonces, cuando en la época del secretario de Estado de Kissinger tenía la diplomacia internacional. Quiero ahí agrupar también varias preguntas que se relacionan con la preocupación por el avance de la inteligencia artificial. Por ahí Verónica señalaba, por supuesto que esto lo han planteado filósofos como Harari y otros. Heraldo Muñoz se acaba de referir también en su exposición. Dice, ¿cuáles son en el fondo los riesgos que ustedes ven en la inteligencia artificial y qué se puede rescatar de la postura actual que tiene Kissinger sobre ella, que hace poco también publicó? Empezamos con Heraldo. Bueno, mira, el avance de la inteligencia artificial es realmente sorprendente, tanto es así que, como se sabe, un conjunto muy significativo de expertos en tecnología hicieron una carta donde solicitan el frenar el desarrollo de la inteligencia artificial por 6 meses para ir entendiendo mejor hacia dónde va este fenómeno. Porque varios de ellos reconocen que quizás no sea posible controlar la inteligencia artificial. Y eso lo expresa incluso el que llaman el padrino de la inteligencia artificial, que es el que era hasta hace poco el vicepresidente de Google, y que se muestra hoy día extraordinariamente crítico del desarrollo de la inteligencia artificial, pero tampoco tiene respuestas en términos de cuáles, en qué va a derivar este desarrollo. Entonces, a mi juicio, no basta con decir posterguemos 6 meses el desarrollo de la inteligencia artificial por parte de las principales compañías que están en esto, que son principalmente Estados Unidos, pero también hay en China, sino que la regulación. Es decir, ¿cómo se regula la inteligencia artificial y se permite que no terminen haciendo más de lo que ya existe, que es que las fake news se transformen en un cuestionamiento a la verdad? Y a lo que una profesora de Harvard denomina un capitalismo de vigilancia, donde francamente la privacidad de los individuos la perdamos y no sepamos distinguir la verdad de la falsedad. Y eventualmente hasta el desarrollo de la inteligencia artificial, donde las máquinas pasan a controlar nuestro futuro. La mayoría de los expertos dicen que no estamos ahí todavía. Y esta es la preocupación de Kissinger, porque si se le agrega a una confrontación como la que existe hoy día entre Estados Unidos y China, si se le agrega la inteligencia artificial, entonces las posibilidades del desastre pueden ser mayúsculas. Muchas de las guerras han empezado por hechos fortuitos o situaciones no buscadas. Si a eso le agregamos inteligencia artificial, entonces puede que los errores se multipliquen y que hagan más factible la guerra en tiempos como los actuales. Entonces, ese creo que es el tema de la inteligencia artificial hoy día, donde francamente si uno
analiza bien el tema, los avances son realmente muy sorprendentes. Y podría yo dar ejemplos, pero me parece que lo dejo hasta ahí, como parte de las amenazas, no del futuro, sino que del presente. Gracias, Bueno, Heraldo. Aproveché de dejar la recomendación que dio sobre el libro Shoshana Zuboff, El capitalismo de la vigilancia, para quienes preguntaron por la inteligencia artificial y puedan profundizar en esas problemáticas. Paz, ¿cuál es tu visión de los cambios en la diplomacia a raíz de la inteligencia artificial y la visión esta de Kissinger publicada recientemente? mira, muy brevemente, tenemos un problema, lo tenemos hoy. Yo creo que esto es una de las cosas con las cuales uno está de acuerdo con Kissinger, que es haber trabajado en este libro reciente junto con el ex CEO de Google para subrayar la importancia de este tema. Y este tema va más allá de las fake news o del hecho que la inteligencia artificial sea tan hábil que no es posible distinguir si una imagen, un video, un texto son reales o no. Ya es casi imposible distinguir o con mucha dificultad porque la calidad del resultado de la inteligencia artificial es muy elevada. Pero hay otro aspecto que le preocupa más a Kissinger y también a mí, que es el uso militar de la inteligencia artificial que no tiene regulación alguna. Y en este momento los gobiernos, varios gobiernos, como 80 gobiernos liderados por los Países Bajos y Corea, intentan que exista la regulación más básica al respecto, que sería un tratado que habría que sacar apurado, porque con 6 meses no basta para que los países se pongan de acuerdo, no solamente para que regulen a nivel interno, pero para que haya algún tipo de compromiso internacional que asegure que no nos destruyamos, porque hoy un dron común y corriente en manos de un niño usando un computador de segunda mano puede ser un arma letal en una guerra, en una guerrilla o siquiera en el combate de la policía con el crimen organizado. Por lo tanto, la importancia de que se regule el uso de la tecnología y la inteligencia artificial, que lo que hace es deshumanizar el proceso de toma de decisión y que la decisión la tome la máquina, es urgente. Porque si la máquina decide quién vive y quién no vive, tú extraes a la persona y no hay nadie a quien juzgar responsable de la muerte. Por lo tanto, aún más allá del peligro que significa para la democracia, para nuestra convivencia, hay un peligro aún más grande, quizá más grande que las armas, la existencia de armas nucleares, que es el hecho que la inteligencia artificial tiene un uso militar, donde las máquinas deciden quién vive y quién no, y a quién se bombardea y a quién no. Y eso ya está sucediendo hoy en Ucrania. Entonces, es urgente que los países empujemos la regulación y ahí, por ejemplo, el próximo año hay una reunión en Corea sobre esto. Chile ha apoyado de forma está apoyando, pero de una forma no muy vocal este progreso. Es importante que la toma de conciencia sea muy amplia, de manera que la sociedad civil también empuje ese proceso porque no hay tiempo, estamos muy atrás para lograr esa regulación que nos asegura un poquito que dentro muy poco la alternativa, que es nuestra autodestrucción, no se produzca. Muchísimas gracias, Paz, muchísimas gracias, Heraldo. La verdad es que es un privilegio haberlo tenido en este conversatorio del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre. Por mi parte, me despido y los dejo cordialmente invitados a participar en el futuro cercano en alguna otra de nuestras actividades. Y dejo con ustedes a Alberto Rojas para cerrar este conversatorio. Alberto. Muchísimas gracias, la verdad me sumo a tus palabras en términos de agradecerles a ambos por su tiempo, su disposición de compartir con esta audiencia su visión de la figura de Henry Kissinger, su visión como secretario de Estado, como asesor de seguridad nacional, en un momento particular de la Guerra Fría, su visión como intelectual y de qué manera lo que él construyó ha ido cambiando en el tiempo, tiene una visibilidad, sabemos que no es el único actor de este orden mundial actual al cual se le debe algo, pero yo creo que nos vamos con muchas ideas, muchos temas en la cabeza
desde su desenvolvimiento en el contexto latinoamericano, el sudeste asiático en los años 70, hasta el tema de la inteligencia artificial. Así que por mi parte, nuevamente les agradezco mucho por su tiempo, su disposición. Creo que ha sido una posibilidad de tener una visión panorámica, profunda y sobre todo complementaria de un tema que va a seguir siendo muy vigente. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Heraldo. Muchísimas gracias, Paz. Esperamos contar quizá en una futura oportunidad con ustedes nuevamente en torno a otro tema. Gracias, Alberto y Lorena, y a Paz. Muchas gracias. Gracias, saludos, Heraldo. Que estén muy bien. Muchísimas gracias a todos y bueno, atentos a sus correos porque vamos a estar anunciando pronto la actividad de la próxima semana. Nos vemos pronto, que tengan una feliz noche. Muchas Hasta luego. gracias. Muy gentil.